Bienvenidos al curso de análisis matemático. Este es el video número 14 que vamos a dedicar al estudio del tema de integrales y sus propiedades, específicamente la teoría de integración de Riemann. Y en este video vamos a desarrollar el segundo teorema fundamental del cálculo y sus aplicaciones. Así que vamos a comenzar con el siguiente teorema, que es el que conocemos como segundo teorema fundamental del cálculo. El teorema dice lo siguiente: por un lado, sea f una función definida en el intervalo b en R que es continua. Vamos a representar eso diciendo que f pertenece a las funciones continuas de AB. Esta se significa continua sobre AB. Vamos a suponer que existe una función f mayúscula, vamos a llamarla sea f mayúscula, tal que, voy a borrar esto, esa f mayúscula satisface la siguiente propiedad, tal que la derivada de ella es igual a f minúscula, tal que satisface esto. Entonces, el teorema me dice que la integral desde A hasta B de f, vamos a poner acá f de x, no va a ser otra cosa que f de b, f mayúscula de b, menos f de a. ¿Ok? Este teorema es el teorema central del cálculo infinitesimal, se le debe a Leibniz, porque ustedes habrán visto que para calcular la integral definida teníamos que utilizar el límite de las sumas de Riemann, ya sean las sumas superiores o las sumas inferiores. En este caso, el teorema simplifica mucho el cálculo de la integral definida siempre y cuando conozcamos esta función f mayúscula. Si existe una función que es solución a esta ecuación diferencial, entonces el valor de la integral puede ser hallado fácilmente evaluando en los extremos del intervalo la función f mayúscula. Y este es el teorema que nos permite a nosotros aplicarlo en los cursos de cálculo y hallar la mayoría de los valores para las integrales definidas. Entonces, fíjense, ¿cómo se desarrolla el teorema? El teorema se desarrolla de la siguiente manera. La demostración. Vamos a escribirlo por acá formalmente. Vamos a iniciar la demostración. La demostración corre de la siguiente forma. Vamos a cambiar un poquito la notación y vamos a denotar por G mayúscula, G de X, a la integral desde A hasta X de la función f, y aquí vamos a utilizar otro parámetro, f de t de t, por decir algo. Para cada, ¿qué estoy haciendo? Bueno, lo hemos, permítanme escribirlo por aquí, simplemente aquí está el intervalo AB, ¿ok? Y entonces me estoy fijando un X para cada X dentro del intervalo AB. Yo estoy integrando hasta ese valor X y el parámetro T vive en esta región. El parámetro T vive en el intervalo AX. Entonces definimos esta función g de x de esta manera, que se borró un poco porque puse la mano y la mano borró. Pero bueno, definimos g de x de esta manera y por el primer teorema, gracias al primer teorema, ¿verdad?, fundamental del cálculo, obtenemos que la derivada de esta función g no es otra cosa que f de x. Pero por otra parte, nosotros también sabemos, y además nosotros también sabemos, por hipótesis, que la derivada de f mayúscula es igual a f de x. Y como estas dos derivadas coinciden, entonces nosotros tenemos que la diferencia entre, podemos escribirla así, g de x menos f de x va a ser igual a una cierta constante k, con k perteneciente a los reales. ¿Ok? Pero como nosotros sabemos quién es la función g, sustituyendo, nos quedaría que la integral desde a hasta x
de f de t de t menos f de x, todo eso va a ser igual a k. ¿Ok? Con k, recuerden, perteneciente a los reales. Entonces aquí vamos a ver varias cosas, ¿no? Aquí tenemos que si x es igual a, para hallar este k, lo importante aquí es, vamos a buscar este k sustituyendo inteligentemente en esta ecuación que está acá arriba. Para ello, consideramos primero el caso, si x vale a, y ustedes sustituyen x igual a aquí, tendríamos entonces que la integral desde a hasta a de f de t de t menos f de a tiene que ser igual a k. Pero esto que está aquí vale 0. En consecuencia, k no es otra, k va a ser igual a menos f de a. Yo este valor de acá, menos f de a, lo tomo y lo sustituyo en mi ecuación original. Vuelvo a escribir, o sea, yo tengo ahora esto, la integral desde a hasta x de f de t de t, vamos a escribirlo así, menos f de x, ahora ya yo sé que k vale esto, menos f de a. Sustituyo yo en mi ecuación y ahora si tomo x, si x vale b y sustituyo eso acá, nos vamos a encontrar que la integral desde a hasta b de f de t de t menos, y aquí sustituimos por f de b, va a ser igual a menos f de a. Y ahora tomando este factor y sumándolo, nos vamos a concluir la fórmula, ¿no? Que la integral desde a hasta b de f de t de t, vamos a poder cerrar, ¿no? Esto me va a dar f de b menos f de a. Vamos a poder concluir el teorema. Así tenemos entonces demostrado el segundo teorema fundamental del cálculo y hay dos aplicaciones importantes de estos teoremas. El primer teorema que es útil en todos los cursos de cálculo es el teorema cambio de variable. Lo voy a escribir por acá, cambio de variable. El teorema de cambio de variable es súper útil. No vamos a ustedes pueden encontrar muchos videos y ejemplos de cómo se realizan los cambios de variables para calcular integrales, pero acá vamos a hacer la demostración del teorema. El teorema dice lo siguiente. Supongamos que tenemos dos intervalos y vamos a denotarlos por I sub 1 y sub 2 en R. Son dos intervalos finitos y cerrados y acotados. Vamos a suponer que vamos a considerar dos funciones. La primera vamos a llamarla f, definida de I1 en I2. Y vamos a pedir que esa función sea continua, que sea derivable y que su derivada también sea continua en el intervalo I sub 1. Pedir que la función sea continua, derivable y con derivada continua, eso se representa de esta manera. Eso se dice f perteneciente a las funciones de clase C1. C1 en el intervalo I sub 1. Por otra parte, vamos a suponer que tenemos otra función g. Esta vamos a pedir que esté definida de I2 en R. Y vamos a pedir que g sea una función, en nuestro caso, basta pedir que sea continua. Vamos a decir que es de clase C2 definido sobre I2. Bajo todas estas hipótesis, nosotros podemos decir que entonces la integral desde a hasta b de la función g evaluada en f de t de t, esto va a ser igual a la integral desde f de a hasta f de b, ¿ok? Esto se ve, espero que se lea con cierta claridad, esto es f de b de g de u de u. Y aquí es cambio de variable, porque realmente el cambio de variable aquí es llamar u
o hacer la identidad U igual a f de t. Eso es lo que dice el teorema de cambio de variable. Ah, disculpen, aquí me faltó un factor. Aquí en realidad es f' de t de t. Ahora sí está correcto. La integral de g hasta b de g evaluado en f de t por f' de f', o sea, por la derivada de f en el intervalo AB, esto va a ser igual a este factor que está aquí abajo. Este es el teorema de cambio de variable. Así es. ¿Y cómo se demuestra este teorema? ¿Cómo vamos a llegar a esta idea? Vamos a establecer esta igualdad de la siguiente manera. Comencemos entonces la demostración. ¿Ok? Nuevamente, demostración. La demostración, primero vamos a llamar, sea G mayúscula, la función derivable en el intervalo derivable en I sub 2, ¿verdad? Tal que G' de X sea igual a G de X. Acuérdense que esta G que estoy considerando no es otra cosa, en este caso, esta G mayúscula va a estar casada con esta G minúscula, pero de la siguiente manera. Nosotros habíamos dicho que G no es otra cosa que la integral desde A hasta X de f de U y para cada valor X en el intervalo I sub 2, y entonces por el teorema fundamental del cálculo, en este caso el segundo teorema, por el segundo teorema fundamental del cálculo, nosotros tenemos que para esa G puedo decir esto, que G de f de B menos G de f de A, esto va a ser igual a la integral de f de a f de B por G de U. Esto, para esa G puedo establecer esta identidad, ¿ok? Aplicando el teorema anterior. Y por otra parte, yo guardamos esta identidad, por otra parte yo sé, gracias al regla de la cadena, que la derivada de esta composición no es otra cosa que G' evaluado en f de t por la derivada de la interna. Yo tengo esta otra identidad que también voy a tener en mente. Entonces, ahora nuevamente aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo, pero ahora lo voy a aplicar a esta expresión. Fíjense, ahora voy a mirar la integral desde A hasta X permítanme decirlo así, perdón, desde A hasta B, ¿ok? En este caso de esto que está aquí, G de F de T, prima de T. Permítanme escribirlo así. Yo miro esta integral y a esta integral le aplico el segundo teorema fundamental del cálculo y esto va a ser exactamente igual otra vez a G evaluado en f de B menos G evaluado en f de A. ¿Ok? Y otra vez, por el segundo teorema fundamental del cálculo y por la identidad que habíamos colocado anteriormente, yo puedo concluir, ¿verdad? Nuevamente, aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo, 2TFC, digamos así, el segundo teorema fundamental del cálculo, nosotros tenemos entonces lo siguiente, que la integral desde A hasta B de G de F de T por F' de T de T, que era lo anterior, porque lo que estoy simplemente sustituyendo por la fórmula de regla de la cadena, esto no va a ser otra cosa que la integral desde F de A F de B de G de U de U. ¿Por qué? Porque por todo lo que acabo de decir, esta expresión y esta expresión, cada una de ellas por separado, habíamos dicho que no es otra cosa que G de F de B menos G mayúscula de F de A. Y claro, como esto es igual a esta diferencia que está aquí arriba y la integral de abajo es igual a la misma diferencia, a esta diferencia que hemos establecido aquí,
En consecuencia, las dos integrales tienen que ser iguales. Bueno, y con eso finalizamos la demostración del teorema de cambio de variables, y ya para ir cerrando las ideas de este video, vamos a demostrar un tercer teorema. El teorema es el teorema de integración por partes. Es la fórmula, lo que se conoce en los cursos de cálculo como la fórmula de integración por partes. Y nuevamente, este teorema, la fórmula de integración por partes, es consecuencia del segundo teorema fundamental del cálculo. El enunciado del teorema es el siguiente. Vamos a suponer sean f y g dos funciones. Ahora vamos a pedir que sean de clase C1 en AB. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que tanto f como g están definidas en este intervalo cerrado, pero que ellas son continuas y además las derivadas correspondientes f' y g' son también continuas en este mismo intervalo. Entonces, bajo todas estas hipótesis, tenemos lo siguiente. Entonces, permítanme borrar esto y lo digo por acá. Entonces, esta identidad la podemos establecer. La integral desde, espero que permítanme un momentico tratar de enfocar lo mejor posible. La integral desde A hasta B. La integral desde A hasta B de f de t, ¿ok? Por g' de t, la integral de este producto, insisto, f de t por g' de t, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Por un lado me va a quedar, vamos a ver si aquí apretadito entra, f de b, que multiplicado por g de b, menos f de a multiplicado por g de a. Aquí lo que pasa es que la tiza no me permite apretar mucho la cosa. Menos la integral desde a hasta b. Y aquí me voy a omitir el parámetro para poder escribir en el espacio que me queda. Esto es una resta menos la integral desde a hasta b de f' por g, el parámetro en este caso de t. ¿Ok? Ahí lo puse apretadito, pero bueno, inclusive voy a omitir el parámetro. Entonces, f de b por g de b menos f de a por g de a menos la integral desde a hasta b f' de t por g', g' no, aquí esto es un sucio, f' de t por g de t. Me omití el parámetro t dentro de la integral, pero ahí queda. ¿Cómo es la demostración de este teorema? Bien sencillita. Vamos a hacerla, vamos a realizarla. Escribo rapidito, demostración. La demostración sigue de la siguiente forma. Fíjense, por un lado, yo aplico la fórmula del producto, ¿no? Voy a omitir parámetros. ¿Cuál es la derivada del producto? Sería f' por g más g' por f. Todo esto evaluado en t, ¿ok? Entonces, por un lado tenemos eso. Por otro lado, el teorema fundamental del cálculo, el segundo teorema me dice que la integral desde a hasta b de f por g', ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué cosa? A f de b por g de b, lo voy a escribir aquí abajo, menos f de a por g de a. Por g de a. Eso es lo que me dice el segundo teorema fundamental del cálculo aplicado a este bloque. F por G'. Tengo esta fórmula de arriba, tengo esta fórmula de abajo y ahora simplemente voy a cerrar mi teorema observando que por otra parte yo tengo que la integral desde A hasta B de este mismo producto, ¿verdad? Aquí vamos a dejar el parámetro de t, va a ser igual por la fórmula del producto a esto, f' por g de t más la integral desde A hasta b de f t por g'.
¿ok? Me voy a comer el de t acá. Inclusive me lo voy a, rapidito, lo voy a escribir así. Integral de AB, f por g' de t. Y bueno, igualando ambas expresiones y despejando, obtenemos entonces el resultado del teorema, es decir, que la integral desde a hasta b de f por g' de t no va a ser otra cosa que la diferencia que ya planteamos, la escribo por aquí, f de b, g de b, menos f de a por g de a, y aquí apretadito aquí abajo voy a escribir menos la integral desde a hasta b, ¿de qué cosa? Ya lo dijimos, de f' por g de t. Y con eso concluimos la demostración del teorema de integración por partes, y también vamos a cerrar los resultados demostrados a lo largo de este video.